Hola chicos, en este video vamos a ver cómo resolver el examen diagnóstico. Recuerden que teníamos 3 ejercicios, en cada uno de ellos queremos determinar para las resistencias la corriente y la potencia que consume cada uno de ellos, voltaje, corriente y potencia que consume cada una de ellas. Vamos empezando con el primer inciso, el ejercicio 1. Aquí lo que podemos observar es que tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. De acuerdo con lo que veíamos en el semestre pasado, tenemos diferentes opciones. Una de ellas puede ser utilizar supermalla o supernodo, donde combinábamos en un solo análisis ambas fuentes, la de voltaje y la de corriente. Podríamos también utilizar conversión de fuentes, sin embargo para este problema no es muy adecuado, dado que al momento de hacer conversión de fuentes se pierde la malla o la rama y por lo tanto ya las corrientes no son específicamente las que estamos buscando. Otra opción que puede ser bastante útil es la de superposición, en la cual primero apagamos una fuente y analizamos el circuito, después apagamos la otra fuente, analizamos el circuito y al final juntamos ambas respuestas para obtener el resultado final. Lo voy a hacer de esa manera, me parece que es un poco más sencillo, es laborioso pero sencillo, entonces vamos viéndolo de esa manera. Aquí en este documento ya tengo el ejercicio analizado. Tenemos entonces el circuito y vamos a aplicar superposición. En una primera instancia voy a quitar la fuente de corriente, que es la que tenía aquí en paralelo con la resistencia. Recuerden que cuando apagamos las fuentes de corriente es lo mismo que quitarlas, pero cuando apagamos una fuente de voltaje la tenemos que volver un cable. En este caso, pues bueno, voy a trabajar quitando la de corriente. Y entonces tenemos ya un circuito relativamente sencillo. Voy a llevarlo hasta un circuito muy simple para obtener la corriente total y desde ahí me voy a regresar para ir obteniendo las corrientes en cada uno de los elementos. Entonces primero estas dos resistencias que tengo aquí las voy a poner en serie. Están en serie porque recuerden que únicamente están unidas en un solo nodo. El otro nodo los separa esta resistencia, así que no podemos decir que estén en paralelo, están en serie. Y bueno, sumamos directamente, 22 más 4.7 nos da 26.7 kilo ohms. Ahora tenemos estas dos resistencias que están en paralelo porque comparten ambos nodos. Resolvemos el paralelo y nos queda 21.07 kilo ohms. De aquí ahora estas dos están en serie, las sumamos, nos da 68.07 kilo ohms. Y ahora sí puedo encontrar la corriente total de este circuito dividiendo el voltaje entre la resistencia y obtengo 44.07 microamperes. Con esto entonces me empiezo a regresar. Estos 44.07 microamperes son los que circulan por el circuito reducido donde tenemos estas dos resistencias. Entonces circula por esta resistencia 44.07 microamperes, circula también por esta otra resistencia 44.07 microamperes. Pueden ir obteniendo los voltajes o al final de todos los podemos obtener, es lo mismo. Ahora esta resistencia que está aquí es un paralelo. Bueno, si ocupamos el voltaje, entonces sí es importante tenerlo, el voltaje de 0.93 volts, porque esta resistencia es un paralelo. Entonces se va a separar en dos resistencias, las resistencias originales, la de 100K y la de 26.7K, y como están en paralelo sabemos que comparten el mismo voltaje, pero la corriente va a ser diferente. El mismo voltaje es el que habíamos calculado abajo, que es el de 0.93 volts. Entonces hay 0.93 volts aquí, 0.93 volts acá, y con esto podemos entonces determinar la corriente en cada una de ellas. En esta resistencia 9.3 microamperes, en esta otra 34.83 microamperes. La otra resistencia sigue con su misma corriente y su mismo voltaje, esta no se altera. Ahora, esta resistencia que tenemos aquí se separa al mismo tiempo en dos resistencias en serie, la de 22K y la de 4.7K. Como están en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje es diferente, entonces usamos la misma corriente que ya habíamos calculado aquí abajo, 34.83 microamperes, es la que va a circular por cada una de ellas.
Pero en la resistencia de arriba va a haber una caída de 0.77 volts y en la resistencia de la derecha va a haber una caída de 0.16 volts. Con esto entonces todo lo demás queda igual. Tenemos ya todas las corrientes y voltajes del circuito cuando apagamos la fuente de corriente. Aquí una corriente de 44 microamperes, acá una de 9.3 microamperes, aquí una de 34 microamperes, que es la misma que acá, de 34 microamperes. Vamos entonces a la segunda parte. Vamos ahora a apagar la fuente de voltaje. Aquí es importante que tratemos de respetar el sentido de las corrientes para que sea más fácil hacer el análisis, así que voy a tomar estos mismos sentidos para el siguiente circuito. Ahora entonces tenemos que hemos apagado la fuente de voltaje volviéndola a un cortocircuito. Regreso la fuente de corriente de 5 mA y voy a dejar las mismas corrientes en el mismo sentido que en el inciso A. Esta corriente que entra al nodo, esta que sale del nodo, esta que sale del nodo, pero que es la misma que está aquí abajo por estar en serie. Y tenemos esta corriente de 5 mA que entra al nodo. Aquí entonces rápidamente podemos hacer un análisis de nodo. Tenemos la corriente 1 que entra, la corriente de 5 mA que entra, la corriente 2 que sale y la corriente 3 que sale. Ponemos con la ley de Ohm sus equivalentes. La corriente 1 va a ser este voltaje que es 0, es la tierra, menos este voltaje del nodo que es Vx entre 47 kΩ. Recuerden que aquí la flechita nos indica cómo tenemos que restar. Es el voltaje de donde sale menos el voltaje a donde entra entre la resistencia. 0 menos Vx entre 47 kΩ. Luego tenemos la de 5 mA que entra. La corriente 2 que va a ser Vx menos 0 entre 100 kΩ. Y la corriente 3 que va a ser igual a Vx menos 0 entre 26.7 kΩ. Aquí las sumé en serie para dejar una sola resistencia, dado que tenemos la misma corriente I3. Con esto entonces pueden utilizar algún programa para resolver la ecuación, la calculadora, hacerlo a mano, como quieran, pero el voltaje les tiene que dar de 72.75 volts. Ahora que ya sabemos el voltaje, podemos entonces saber cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3. I1 que vale menos 1.55 mA, I2 que vale 0.73 mA e I3 que vale 2.72 mA. Dado que ya sabemos las corrientes, las coloco aquí en mi dibujito. Es esta corriente, este es el voltaje que corresponde a esta corriente y el voltaje correspondiente, esta corriente con su voltaje correspondiente, esta corriente y el voltaje correspondiente. Los voltajes los calculé por ley de Ohm como intensidad igual a voltaje sobre resistencia, voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia nos da el voltaje. Ya tenemos entonces los dos circuitos, el A y el B, en uno donde apagamos la fuente de voltaje, en otro donde apagamos la fuente de corriente. Ahora vamos a condensar todo en un solo circuito. Dado que tenemos los mismos sentidos, entonces podemos sumar algebraicamente. La corriente A nos daba 44 microamperes más la corriente B que nos dio menos 1.55 miliamperes. La diferencia nos da menos 1.55 miliamperes. Con ello podemos determinar el voltaje, corriente por resistencia, menos 70.97 volts, y la potencia como voltaje por corriente, 107 miliwatts. Para la corriente aquí, en el inciso A, 9.3 microamperes, en el inciso B, 0.73 miliamperes, la suma de ambos, 0.74 miliamperes, corriente por resistencia 74 volts y voltaje por corriente 54.76 miliwatts. En la resistencia de esta parte, arriba, tenemos la corriente 34.83 microamperes más 2.72 miliamperes. La suma nos da 2.75 miliamperes. El voltaje en resistencia por corriente 60.5 volts y la potencia corriente por voltaje 166 miliwatts. La corriente es la misma porque están en serie, 2.75 miliamperes,
pero el voltaje ahora es la corriente por la resistencia, 12.93 volts, y la potencia también cambia, voltaje por corriente, 35.56 miliwatts. De esta forma entonces hemos resuelto el primer ejercicio utilizando superposición. Es un poquito más tardado porque hay que separarlo en dos circuitos, pero son dos circuitos que ya son bastante sencillos porque solo tienen fuente de voltaje y fuente de corriente. Al final sumamos ambos resultados y obtenemos el desempeño final del circuito. Ahorita en el siguiente video vemos cómo resolver el ejercicio 2.